Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, mi compañero y yo vamos a hablar acerca del teorema de Steiner y eje neutro en vigas con refuerzo de acero. Mi nombre es Juan Sebastián Rosero Zambrano. Mi compañero se llama Farid Camilo Revelo Valencia. Somos estudiantes de la Universidad del Cauca y expondremos este tema para la materia de estática. Bueno, eh, teorema de Steiner. ¿Qué es el teorema de Steiner? Este teorema también es conocido como el teorema de los ejes paralelos y sirve para que se pueda realizar una evaluación más precisa sobre el momento de inercia de un cuerpo extendido alrededor de un eje paralelo. Este teorema fue desarrollado por Jacob Steiner, el cual fue un matemático sueco que afirmó que sea ICM el momento de inercia de un objeto con respecto a un eje que pasa por el centro de masa CM, e IZ, que es el momento de inercia con respecto a otro eje paralelo, como se observa en la fórmula. Se sabe que la distancia D es la distancia que separa a los dos ejes y la masa M es la masa del cuerpo, la cual de forma se sabe que el momento de inercia de eje sería igual a I sub z igual a ICM más M de al cuadrado. Bueno, esto es muy útil porque el momento de inercia es el que se encarga de indicar qué tan sencillo es para un objeto poder rotar alrededor de un eje. Asimismo, se debe tener en cuenta que esto depende no solo de la masa del cuerpo, sino también de la forma en que este se distribuye. Es por este motivo que se le conoce como inercia rotacional, utilizando las unidades y las medidas del sistema internacional. Bueno, ¿quién fue Jacob Steiner? Bueno, Jacob Steiner nació en un pueblo de Utzernordstorf, en Cantón de Berna, en Suiza, en el año de 1796, quien cuando tenía 18 años se convirtió en el estudiante de Heinrich Pestalozzi para luego estudiar en Heidelberg. Años después, Steiner viajó a Berlín para trabajar como profesor y luego fundó el periódico Journal für die Rein and Mathematik, en el que trabajó durante un buen tiempo. Y fue hasta el año 1832, luego de que éste publicara su trabajo, el cual se llamó Sistema de Einstein, el cual recibió un grado honorífico por parte de la universidad. Bueno, dentro del campo de la física, el teorema de Steiner, o también conocido como teorema de Huygens-Steiner o teorema de los ejes paralelos, se utiliza con el fin de poder determinar el momento de inercia de un material sólido rígido sobre un eje, pudiendo dar el momento de inercia sobre un eje paralelo que pueda pasar sobre el centro de masa, así la distancia perpendicular R entre ejes. Bueno, cabe resaltar que asimismo este teorema también puede ser utilizado para poder realizar el cálculo del segundo momento de área de una sección sobre un eje paralelo a otro, del cual se conoce el momento. Bueno, vamos ahora a hablar sobre las aplicaciones que tiene el teorema de Steiner. Pero antes de eso, voy a darles una breve introducción a qué es el momento de inercia. El momento de inercia de los materiales sólidos rígidos con una geometría simple se puede calcular de una forma relativamente sencilla cuando el eje de rotación puede coincidir con un eje de simetría. Los cálculos de momento de inercia sobre un eje arbitrario pueden llegar a ser un tanto complicados, sin importar si es un sólido con una buena simetría. Bueno, entonces tenemos que de esta manera se puede decir que gracias al teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos, ya que al ser muy utilizado para poder simplificar los cálculos. Entonces, cuando conocemos el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa de dicho objeto, es posible conocer el momento de inercia que hay con respecto a otro eje que sea paralelo al primero. Más adelante ya lo explicaremos en un ejemplo de cómo se lo usa y cómo se representa. Bueno, también vamos a hablar de qué aplicaciones tiene el teorema de Steiner. Entonces, anteriormente se trató de explicar de una forma que es el teorema de Steiner. Ahora tenemos que al utilizar este teorema podemos ver cómo un objetivo puede rotar alrededor de distintos ejes. Normalmente en las tablas se puede ver solamente
el momento de inercia con respecto al eje en el que está pasando por el centroide. Así que el teorema se puede utilizar para facilitar la realización del cálculo en el momento en el que es necesario girar los cuerpos sobre ejes que no coinciden con este. Un ejemplo muy sencillo de esto lo podemos ver en una puerta, la cual por lo general no gira alrededor de un eje que pase por el centro de masa, sino que más bien se mueve a través de un eje lateral, gracias a que se utilizan bisagras para que éstas puedan servir correctamente. Bueno, al poder saber cuál es el momento de inercia, se hace mucho más sencillo poder calcular la energía cinemática que está relacionado a la rotación que se realiza sobre ese eje. Siguiente. Bueno, ¿qué es un eje neutro en una viga? El eje neutro es el eje en el que la deformación y por ende la tensión es cero. Es decir, cuando la viga se somete a flexión. El eje neutro es perpendicular al plano de la carga. También cabe resaltar que el eje neutro es una línea sobre la cual la fuerza total se considera cero en cualquier parte del cuerpo sobre el que actúan algunas fuerzas. También cabe aclarar que el eje neutro es uno donde los esfuerzos de flexión cambian de signo. Y finalmente tenemos que el eje neutro es la región en un miembro de flexión que experimenta tensión cero, no se estira ni se acorta. A continuación, mi compañero procederá a explicarles un ejemplo. Vale, como mi compañero les habló, ya les di una introducción muy general acerca del teorema de Steiner. En este caso no nos centraremos tanto en la masa, sino en los perfiles laterales de una viga. En el ejemplo 1, lo podemos ver, dice que en la siguiente figura, dos placas de acero de 20 milímetros se sueltan a una sección laminada. Para la sección combinada debemos determinar los momentos de inercia respecto al eje neutro. ¿Listo? Podemos ver que la placa mide 160 milímetros en su base y 20 milímetros de altura. Además, es una placa de clasificación S310 por 47.3. Bueno, con esto, con la información de la placa, que es S310 47.3, vamos a definir qué tipo de viga es y las propiedades. Como podemos ver aquí, tenemos la designación a la que corresponde y acá abajo tenemos el área, el ancho, la altura de la viga y también tenemos la inercia respecto al eje X, el eje centroidal en X y el eje centroidal en Y. Bueno, como primer paso, lo que vamos a hacer para determinar el eje neutro es trazar un eje de referencia, el cual va a ser paralelo a nuestra placa y va a ser también paralelo al eje X, ¿vale? Vamos a determinar, mejor dicho, vamos a separar la figura total en tres secciones. En la sección 1 va a ser la placa superior, la sección 2 va a ser toda la viga y la sección 3 va a ser la placa inferior. ¿Listo? Vale. Ahora vamos a determinar el eje neutro. Para esto, principalmente, vamos a determinar las áreas de las secciones. Para el área de la sección 1, sabemos que es un rectángulo y su altura es 20 milímetros y su ancho, mejor dicho, su base es de 160 milímetros. Por lo tanto, tendremos un área de 3.200 milímetros al cuadrado. Y la altura, y el área 2, simplemente volvemos a esta tabla y podemos ver aquí en la clasificación S310 47.3 y el área en milímetros cuadrados va a ser 6.040, ¿vale? Listo. Con estas áreas ya calculadas, simplemente vamos a determinar el momento estático para cada una de las figuras, cabe aclarar. Por lo tanto, el momento estático para la sección 1 va a ser el área por la distancia. Esta distancia corresponde a la distancia desde nuestro eje de referencia hasta el centroide de la figura. ¿Listo? Entonces, el área para la sección 1 como era un triángulo, la calculamos, era 3.200 milímetros al cuadrado. Y la distancia desde el eje de referencia X' va a ser la mitad de la altura, que va a ser 10 milímetros, como lo podemos ver aquí.
Por lo tanto, el momento de inercia de la sección 1 va a ser 32.000 milímetros al cubo. Para la sección 2, ya determinamos que el área, según la tabla, era 6.040 milímetros al cuadrado. Ahora vamos a multiplicarlo también por la distancia que tiene desde el eje de referencia hasta el centroide de la viga. Como podemos ver, la distancia va a ser los 20 milímetros que mide la altura de la placa superior, más la altura. Primero necesitamos saber la altura de la viga. La altura de la viga va a ser 305 milímetros, como podemos ver aquí. ¿Listo? Entonces, como necesitamos saber la altura, la longitud, desde este eje hasta el centroide de la viga, pues entonces simplemente sumamos los 20 milímetros más la mitad de la altura total, que era 305 milímetros, como lo podemos ver aquí en la expresión. Lo vamos a multiplicar por el área. Por lo tanto, el momento estático de la sección 2 nos va a dar 1.041.900 milímetros al cubo. Ahora, para la sección 3, que es la sección de la placa inferior, vamos a multiplicar. El área va a ser la misma, dado que tanto la placa superior como la placa inferior tienen las mismas dimensiones. ¿Listo? Entonces el área va a ser 3.200 milímetros al cuadrado. Por la distancia también desde el eje de referencia hasta el centroide de la placa 3, de la sección 3, que sería la placa. Entonces serían los 20 milímetros más los 305 milímetros más los 10 milímetros que son desde la superficie de la placa hasta su centroide, como podemos ver aquí. Entonces, si multiplicamos esto, simplemente nos va a dar un momento estático de 1.072.000 milímetros al cubo. Ahora, tenemos el eje, ya hemos calculado estas dimensiones y tanto el momento estático como las áreas, entonces vamos a calcular el eje, la posición en Y del eje neutro. Sabemos bien que que el eje neutro va a ser igual a la suma de los momentos estáticos sobre la suma de las áreas totales. Entonces, tenemos los tres momentos estáticos y las dividimos entre la suma de las áreas. Esto nos va a dar un total de 172.5 milímetros. Esta es la distancia desde nuestro eje de referencia hasta nuestro eje neutro. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular la distancia desde el eje neutro a la fibra más alejada de la sección completa, es decir, al punto más lejano que esté en nuestra sección total. ¿Listo? Como podemos ver, simplemente restamos la altura total, que va a ser los 305 de la viga, más los 20 de la columna de la placa superior, más los 20 de la placa inferior, lo cual nos va a dar un total de 345 milímetros de altura, que son los totales de la sección, menos los 172.5, que es la altura, que es la distancia desde el eje de referencia hasta el eje neutro de nuestra figura. Como podemos ver, claro, coincide directamente con el centroide de la viga. Esto se debe principalmente a que ambas placas de refuerzo, tanto la superior como la inferior, son de las mismas dimensiones y por lo tanto tienen las mismas características. Vale, ahora vamos a calcular el momento de inercia. El momento de inercia sabemos que viene dado por, el momento de inercia en el eje X viene dado por I sub 0x, que va a ser la inercia de la figura, más el área por la distancia al cuadrado. Entonces, para la sección 1, simplemente calculamos el momento de inercia, sabemos que la sección 1 es un rectángulo, y vamos a aplicar el momento de inercia para figuras rectangulares, que es la base por la altura al cubo sobre 12, más el área, que es base por altura, más la distancia desde el centro de gravedad o centroide hasta el eje neutro. ¿Listo? Entonces, simplemente reemplazamos los datos. Sabíamos que la base era 160, la altura era 20 milímetros, lo llevamos al cubo y lo dividimos entre 12. Lo mismo para el área, 160 por 20. Ahora, para la distancia desde el centro de gravedad hasta el eje neutro, tenemos que sería el total de la
de la distancia, la altura total, menos los 10 milímetros de la placa, que son hasta el eje centroidal, mejor dicho, hasta el centro de gravedad, menos la altura desde la altura superior hasta el eje neutro. Y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener una inercia para la sección 1 de 84.606.666.67 milímetros a la 4. Ahora, para la sección 2 tenemos una inercia de 90.5 por 10 a la 6 milímetros a la 4. ¿Dónde sale esta inercia? Esta inercia la tenemos aquí en la tabla, como podemos ver acá abajo, que es 90.5 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Simplemente es eso, como ya les dije anteriormente, el eje neutro coincide perfectamente con el centro de gravedad de la viga. Ahora, para la sección 3 vamos a realizar el mismo procedimiento que para la sección 1 y nos va a dar exactamente lo mismo en cuanto a la inercia. Entonces, el momento de inercia respecto a la sección completa va a ser igual a la sumatoria de los momentos de inercia de cada una de las secciones. Por lo tanto, el momento de inercia total va a ser, alrededor del eje neutro, va a ser igual a 2.6 por 10 a la 8 milímetros a la 4. Ahora, como ya tenemos poco tiempo, vamos a ir más rápido con el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, la resistencia de una viga W1438 se incrementa uniéndole una placa de 9 por 3 a la cuartos de 3 cuartos de pulgada a su patín superior. Determina el momento de inercia respecto a un eje paralelo a la placa y que pase por el eje neutro. Podemos ver las dimensiones, tenemos la tabla de la clasificación y simplemente vamos a repartir la sección total en dos secciones, que sería la placa superior y la viga. ¿Listo? Determinamos las áreas de las secciones tal cual como hicimos en el anterior procedimiento, 9 pulgadas por 0.75 pulgadas, nos va a dar un área total de 6.75 pulgadas al cuadrado. Y el área de la sección 2, como ya lo hemos dicho anteriormente, sabemos que es una viga W14 38. Aquí lo tenemos. Sabemos que el área es 11.2, ¿vale? 11.2 pulgadas al cuadrado. Ahora, el momento estático, el área por la distancia hasta el eje neutro. Entonces, el área por la distancia, el área va a ser la que calculamos anteriormente por la distancia hasta el centro de la placa superior, que era 0.75 entre 2, es decir, 0.375 pulgadas. Y nos va a dar un total de 2.53 milímetros al cubo. Ahora, el momento estático en 2 lo vamos a multiplicar el área de la columna por la distancia por la distancia hasta el centro de gravedad. ¿Listo? Entonces sería la 0.75 que mide la altura de la placa más los 14.10 entre 2. 14.10 es la altura total, o la altura de la viga W1438, como lo podemos ver aquí. ¿Listo? Pues lo dividimos entre 2 para su centroide y nos va a dar un total de momento estático de 87.36 pulgadas al cuadrado. Ahora vamos a determinar el eje neutro. Para el eje neutro vamos a hacer la suma de sus momentos estáticos entre la suma de sus áreas y nos va a dar un total de 5.008 pulgadas. Por tanto, la distancia al eje neutro de la fibra más alejada de la sección simplemente va a ser la altura total de toda la sección menos la altura hasta el eje neutro desde el eje de referencia que hemos trazado, X'. Entonces nos va a dar una altura máxima de 9.842. Ahora, en cuanto al momento de inercia, simplemente vamos a hacer lo mismo para la placa, dado que es una placa rectangular, y esta va a ser su distancia desde el eje de referencia hasta el eje neutro. ¿Listo? Ahora vamos a tener un momento de inercia para la sección 1 de 605.27 pulgadas a la 4. Y para la sección 2, tenemos que el momento de inercia es 385 pulgadas a la 4, porque aquí lo podemos ver, para la W1438. ¿Listo? Y la multiplicamos por su altura y por la distancia al cuadrado. ¿Listo? Esto nos va a dar un total de 447.75 pulgadas a la 4. Ahora, el momento de inercia respecto al eje neutro de la sección completa es igual a
a la suma de ambos momentos de inercia y nos va a dar un total de 1053.02 pulgadas a la 4. Cabe resaltar que se realizó los dos ejercicios para determinar que en el primero nos daba el eje neutro, sí, justamente en el centro de gravedad de la columna, dado que tenía dos placas tanto superior como inferior de las mismas dimensiones, y en el segundo ejemplo solo se hizo con una placa para determinar que el eje neutro estaba en otra posición, en una posición distinta. La bibliografía. Y muchas gracias por tu atención.